7 de la mañana con 45 minutos, tiempo de escuchar ya la colaboración en este espacio del doctor Roberto Castelán. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días y buen inicio de semana. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días, Sonia, muy buenos días, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Tengan un muy buen inicio de semana, una muy buena semana. Pues volvemos a lo mismo, volvemos sobre lo mismo, sobre lo que no hemos salido en pues ya varios años, y pues puede parecer que mi comentario sea una repetición de cualquier otro comentario que he hecho en el transcurso de estos últimos años, pero se trata justamente sobre la violencia, el número de asesinatos que parece incontenible, no solamente en el estado, sino obviamente en todo México. En Lagos de Moreno, por ejemplo, en enero y lo que va de febrero, lo que llevamos hasta el día de hoy de febrero, van 17, 18 personas, porque a veces también los números no son muy claros, asesinadas solamente en Lagos de Moreno. Y estos asesinatos se dan en el centro de la ciudad de Lagos de Moreno, en zonas muy concurridas, y se da en horarios, pues no a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, sino que se da en horarios en donde las personas están laborando, se dan a mediodía, se dan durante el día, 6, 7 de la tarde. Las edades de estas personas que han sido asesinadas es entre 14 a 30 años. La pregunta será, ¿cuántas personas también de enero a febrero han sido asesinadas en Guadalajara? En Guadalajara y en la zona metropolitana parece que la cuenta es más grande y se pierde. La respuesta del Estado es la misma de hace muchos años, es la común, no han salido de su mismo esquema, no han modificado el guión de su respuesta. La respuesta siempre es decir, es entre ellos, se están matando entre ellos, no tiene nada que ver la sociedad, como si los muertos y los asesinos vinieran de otros planetas, fueran extraterrestres, no pertenecen a la sociedad laguense, no pertenecen a la sociedad jalisciense, no pertenecen a la sociedad mexicana, es entre ellos. Esto lo único que señala, o lo único que avala, simple y sencillamente, es la inacción sobre todo de las policías municipales. La policía municipal, nos damos cuenta en esto, pues no cuenta para nada, no se hace ver una completa inacción que parece que lo justifica el dicho es entre ellos, o sencillamente se dice se hizo lo correcto cuando se están levantando cadáveres. No sé exactamente a qué se refieren los jefes de la policía cuando dicen que ellos hacen lo correcto y estas, pues ahora sí, masacres continúen. Pero lo más grave de esto también es que el ciudadano, la opinión del ciudadano común y corriente, la opinión de cualquiera de nosotros, los ciudadanos de a pie, es que ya asimilamos ese mismo discurso, es un discurso que ya lo adaptamos y lo hicimos nuestro también. Pensamos que es entre ellos, y últimamente si nosotros se le pregunta a cualquier persona qué está sucediendo con tantos asesinatos, van a decir, bueno, pues es que como detuvieron al Chapo y lo enviaron a los Estados Unidos, ahorita hay una lucha por los territorios, o sea, los cárteles están peleándose los territorios y por eso hay muchos muertos. Parece como algo natural, como algo irrelevante, o sea, si a un líder de un cártel de narcotraficantes lo detienen y lo extraditan en Estados Unidos, es lógico que haya pues muchos muertos entre estos grupos de cárteles. Y aparentemente pues sí es así, pero aquí la pregunta fundamental es qué cosa está haciendo el Estado, qué sucede con el Estado, porque obviamente esta guerra es entre cárteles precisamente, pero es por la posesión de territorios, de plazas, como nombran ellos a las ciudades, pero que tiene que ver también con los laboratorios, con los narcolaboratorios, con los pequeños laboratorios en donde se procesan las metanfetaminas y se distribuye también el cristal que está envenenando completamente a los jóvenes, sobre todo de esta región. Hay que recordar también que aunque no pertenece a Jalisco, en Guanajuato se ha disparado también, sobre todo en León y Guanajuato capital, entre otras ciudades, se han disparado también el número
asesinatos. Efectivamente es entre ellos, pero precisamente por la inacción del Estado. El Estado ha dejado completamente en manos de los narcotraficantes el actuar en estos territorios, en estas zonas o en estas plazas. Y lo que sucede con el Estado pues es muy grave porque hay una obligación, hay una responsabilidad constitucional de la garantía de la seguridad de los ciudadanos. El Estado, como todos nosotros sabemos, una de sus funciones o la función más relevante que debería tener el Estado justamente es encargarse de la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, lo que está haciendo en estos momentos el Estado a nivel federal es pues precisamente hacer una ley a modo para ellos, que obviamente desde cómo está siendo planteada no va a disminuir, mucho menos a eliminar estas, ahora sí, pequeñas dosis, si le podemos llamar pequeñas, de asesinatos en poblaciones también pequeñas o medias, y me estoy refiriendo como en el caso de Lagos de Moreno. Ellos están afinando esta ley de seguridad interior, que es una ley de seguridad interior que pretende militarizar las acciones del Estado en contra del narcotráfico. Pero como vemos, las acciones del narcotráfico, todo lo que está sucediendo con el narcotráfico, requieren más una labor de profunda investigación, una labor de inteligencia, más que una labor de militarización. Los narcotraficantes, si bien es cierto que hay lugares en donde tienen armas muy pesadas, mejores quizás que las del ejército, que les proveen los Estados Unidos, obviamente este tipo de asesinatos no los está haciendo con esas armas. Son asesinatos que los hacen jóvenes desde una motocicleta, son asesinatos al jefe de la policía de San Juan de los Lagos, lo mataron desde un automóvil Jetta blanco en pleno centro, rodeado de una gran cantidad de peregrinos. En esa época estaba la peregrinación a la Virgen de San Juan de los Lagos. Es decir, no es justamente el uso de estos armamentos pesados lo que caracteriza a estos grupos de narcotráfico, sino justamente los asesinatos directos a personas usando armas que cualquier persona inclusive puede tener. Pero sin embargo la ley de seguridad interior pretende hacer una militarización de las labores de seguridad, y obviamente no se trata de eso. No queremos, nadie en México quiere al ejército actuando como en territorio enemigo, como lo está haciendo con el uso de estos helicópteros, que parece más una demostración hacia los Estados Unidos para decirle que sí se está combatiendo al narcotráfico de manera espectacular y con armas pesadas, cuando en realidad sabemos que el narcotráfico en México está arraigado porque está dentro también de las actividades de muchas policías municipales y de muchos funcionarios públicos. Pues en breve el problema ahí está. Quizás vayamos a seguir, no lo desearía, pero quizás vayamos a seguir comentando que hay asesinatos en Lagos de Moreno, hay muchos asesinatos, en Guadalajara hay muchos asesinatos, y lo que ha caracterizado hasta ahora es la inacción del Estado. Ese es mi comentario para el día de hoy. Tremendo, doctor, sobre todo por varios factores que se han conjugado. Pensábamos que con llamada fin de la guerra en contra del narcotráfico que empezó el presidente Felipe Calderón, veríamos otro escenario. No ha sido así a lo largo de lo que va de este sexenio. Y por otra parte, como ya lo mencionaba, el nuevo sistema de justicia penal, que tampoco ha sido un buen aliado en el combate a la inseguridad y la delincuencia, doctor. No, definitivamente, porque también hay otro factor que hay que tratar más a fondo y con mucho cuidado, que es la complicidad, ya lo hemos dicho también, la complicidad de muchos grupos al interior del mismo Estado que protegen delincuentes, y la impunidad frente a este hecho. Nosotros hemos visto a presidentes de tribunales de justicia tomados en flagrancia, casi pidiendo que se liberen a personas que estaban haciendo a delincuentes, y no sucede absolutamente nada. Y yo creo que hay muchísimas personas, tanto dentro de las policías, dentro del mismo ejército, dentro de funcionarios estatales de todos niveles,
que han organizado grandes redes de protección para estos delincuentes. Yo creo, y esa es una postura muy personal, que no hay crecimiento del narcotráfico o que ningún grupo del narcotráfico puede crecer sin tener un aval o un sostén desde los grupos del Estado, al menos en el caso de México. Y eso pues es muy grave porque va a ser como el perro siguiéndose su cola. Claro. Oiga, doctor, ya lo mencionaba usted, en algunas ocasiones los enfrentamientos o el argumento que ha utilizado la autoridad es que los enfrentamientos son entre ellos, pero hay, digamos, repercusiones también en otros ámbitos. Sabemos que los grupos delincuenciales, los grupos dedicados originalmente al narcotráfico, hoy también se dedican al secuestro, a la extorsión, a la desaparición de personas. Un problema gravísimo que, por cierto, pues otras ciudades, como las que ya ha hecho referencia usted más allá de la zona metropolitana de Guadalajara, también han padecido. Y no solamente eso, también se dedican a los famosos delitos de orden común cuando tienen problemas económicos, cuando les está yendo mal en el negocio. El problema aquí es que entendemos cuando decimos que es entre ellos. Ellos son los vecinos. En Lagos de Moreno todos son vecinos. Mucha gente conoce a quién asesinaron, quién era, cómo vivía, quién es su mamá. Son hijos de las familias de aquí de Lagos de Moreno. Lo que habría que preguntarse es por qué están en ellos. Si de las edades son jóvenes que van de 14 a 30 años, tendríamos que preguntarnos qué hace un joven de 14, 15, 17, 18 años enrolado ya en actividades relacionadas con el narcotráfico, porque tanto las víctimas como los victimarios son de esas edades y son jóvenes que obviamente pertenecen a nuestras familias. Por eso es terriblemente absurdo, resulta completamente ilógico cuando dicen que es entre ellos. Y sí, efectivamente, son estos mismos grupos los que están controlando completamente todas las esferas del crimen, sea lo que llamamos el crimen organizado o los crímenes de orden común. Pero lo grave aquí es que no es nada más entre ellos y hay una incapacidad del Estado con la cual esto sigue creciendo, lo que nos hace ver que hay complicidad en muchos órdenes del mismo Estado. Claro, porque además cada vez es más común, doctor, escuchar que entre quienes participan en actos violentos hay policías o expolicías. Cada vez es más común que cuando se tiene que llevar a cabo alguna operación especial con motivos de seguridad, se tenga que guardar sigilo entre una corporación y en otra, porque ellos mismos saben que no pueden confiar entre los mismos elementos que tendrían que darnos seguridad, porque hay filtraciones y porque todos saben que muchos de ellos están involucrados. Claro, eso lo vimos sobre todo el sexenio pasado. No tengo información de ese tipo de acciones, pero varias, lo que yo llamaría irrupciones en el estado de Jalisco por parte del mismo ejército o la Federación o la Policía Federal para hacer acciones en contra de grandes capos del narcotráfico aquí en Guadalajara o en Zapopan. Simplemente no se le avisaba para nada ni al gobernador y mucho menos al fiscal general de ese momento, porque efectivamente pues hay lo que yo mencionaba, es muy difícil que estos grupos crezcan sin un apoyo, sin una inteligencia o lo que le llaman pitazos, por llamarlo comúnmente, que vienen de dentro de estas corporaciones. Por eso digo que el problema es mucho más complejo que simple y sencillamente hacer una ley que militarice, porque lo único que va a hacer esa ley es que vamos a tener al ejército haciendo acciones en la sociedad civil como si fuéramos un territorio enemigo. Es como ubicar a un ejército de invasión como lo hacen los Estados Unidos en territorio en una población a civiles, en donde vamos a estar a expensas de lo que hagan los militares. Pero peor aún, esto no va a resolver para nada el problema que tenemos mientras no se ataque cosas que no se han atacado, como a funcionarios públicos por un lado también, y cuentas de grandes empresas, finanzas de las grandes empresas, que eso se ha hecho cuando nos lo señalan los Estados Unidos. El lavado de dinero es fundamental para este manejo del narcotráfico en México.
Guadalajara es un centro de ese lavado de dinero y no se hace absolutamente nada en ese sentido. Doctor, como siempre, un gusto escucharle y sobre todo escuchar estos elementos que nos ayudan a la reflexión y al análisis. Gracias, muy buenos días. Al contrario, un gran abrazo, muy buenos días. Doctor Roberto Castelán, colaborador de esta primera emisión de Señal Informativa. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa, estaremos de regreso para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.